Este, pues ya estamos, muchachos, en la recta final de este retiro. Creo que todos vamos a salir con un conocimiento renovado, probablemente alguna convicción que habíamos olvidado, que gracias a la palabra de Dios, pues hemos recordado el día de hoy y el día de ayer. Y lo importante de todo esto es que no quede solamente en un estudio más, en un retiro más, en una enseñanza más, una predicación más, sino que realmente pueda entrar a nuestra mente, pueda transformar nuestra mente, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de concebir la vida, pero también el entender que no somos de este mundo, somos diferentes y tenemos que manejarnos de una manera diferente. El tema en esta mañana se titula ¿Cómo esperar? Entendiendo que hay ayuda a través de los recursos que Dios nos ha dado en su palabra. Las barreras que impedían la práctica del sexo prematrimonial en tiempos antiguos o pasados o en el siglo pasado, el día de hoy casi han desaparecido por completo en esta sociedad. Antes los jóvenes, las señoritas se detenían por una simple y sencilla razón, el que dirán. Ahorita esa barrera ya no existe. La persona que no tiene una práctica sexual antes del matrimonio, ahora sí la ven como una persona rara. Es imposible hacer un censo o calcular el número de personas que tienen aventuras extramaritales y que creen que la pureza sexual ya es imposible de guardar en nuestra avanzada sociedad. De la misma forma, no se puede saber el número de jóvenes cristianos que han y están experimentando una vida sexual antes del matrimonio. Jóvenes cristianos, en muchas ocasiones nos hemos hecho la siguiente pregunta y quizá tú la hiciste antes de venir a este retiro. Y es, ¿qué tiene de malo las relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Qué tiene de malo que tenga relaciones sexuales con mi novia, con mi novio? ¿En verdad serán malas? Viene esa siguiente pregunta. Y la tercera que a lo mejor nos podemos hacer es, quizás solo se prohíben porque realmente Dios lo ha dicho en su palabra, o será parte de las tantas cosas que la iglesia prohíbe a quienes estamos dentro del cristianismo. Y para serte sincero, estas preguntas, pues yo creo que muchos nos las hemos hecho, son buenas, y antes de obedecer preceptos ciegamente, necesitamos entender que debemos seguir las instrucciones que la palabra de Dios nos da en la Biblia, aunque a veces no las entendamos con la razón, no entendamos por qué esas limitantes, no entendamos por qué el Señor pone ciertas restricciones a nosotros como creyentes. Pero déjame decirte algo, el Señor sabe más que tú y que yo. Y por eso en su palabra ha dejado ciertos lineamientos. Así que debemos someternos, así como tú y yo vamos a la escuela y nos sometemos a la autoridad de escolares, así como estamos en el trabajo y te sometes a la autoridad laboral, también es muy necesario que aprendamos a someternos, muchachos, a la autoridad de Dios. No a la autoridad de los pastores, no a la autoridad de los líderes, sino a la autoridad de Dios, que nos fue dada a través de su palabra. Y aunque no entendamos desde nuestra propia perspectiva, déjame decirte que hay grandes razones por las cuales necesitamos, no debemos. Hay una gran diferencia en el deber y en el necesitar, por la cual necesitamos vivir una vida en castidad. Acompáñame por favor a 1 Corintios capítulo 6. Una de las razones por las cuales debo, y dándole título al tema en esta mañana, debo esperar el tiempo de Dios, y a muchos de nosotros no nos gusta esperar. Nos desesperamos en muchas áreas de la vida, nos desesperamos por todo, pero Dios nos dice en su palabra, hay un tiempo para todo. 1 Corintios capítulo 6, ¿estamos ahí?
Leemos unidos el versículo 16, muchachos, dice la palabra de Dios. Pregunta, dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. La primera razón importante por la cual necesitamos esperar y vivir en castidad es porque el sexo, muchachos, va más allá de un acto físico. El sexo es un acto espiritual. Dice Pablo, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera, ¿qué dice la siguiente frase? ¿Es un cuerpo con ella? En Génesis encontramos que Dios hizo a Adán y a Eva y que deberían de dejar a padre y madre y ahora iban a hacer, ¿qué dice? Es el modelo de Dios. Y a veces pensamos que cuando tienes relaciones sexuales antes del matrimonio con una persona solamente estás hablando de lo físico, pero dice la palabra de Dios que va más allá. Versículo 16, porque dice, los dos serán una sola carne. El apóstol se refiere precisamente a la unidad que trasciende lo físico, a esa intimidad que pertenece propiamente a la relación matrimonial. Hoy en día hay un término muy común que es el amor libre, donde consideran que el sexo es puramente una experiencia física, donde pues comparan que si tú realmente tienes hambre, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando tienes hambre? Comes. Que si estás cansado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Descansar. Que si tienes sueño, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dormir. Pero también estas personas creen que cuando estás estimulado, necesitas buscar a una persona para satisfacer solamente tus deseos. El sexo fuera del matrimonio, vemos a los amantes que lo acepten o no, se convierten, como dice la Escritura, en una sola carne. Una persona que desee un encuentro casual puede no querer convertirse en una sola carne con aquella persona. Pero en el sentido espiritual, lo están haciendo. No podemos separar la parte física ni la parte espiritual, muchachos, de nuestra vida. Porque Dios nos hizo con cuerpo, alma y espíritu. Parte de su ser es dado a esa persona y significa, muchachos, que poco a poco estaremos dándole mucho menos a Dios. En el entendimiento bíblico del sexo, no existe tal cosa como lo que conocemos ahora, sexo casual, ya que le pertenecemos propiamente al Señor Jesucristo, en cuerpo, en alma y en espíritu. No tenemos derecho de dar ninguna parte de nosotros a personas, y lo pongo entre comillas, no autorizadas. Porque es necesario saber, muchachos, que nuestros pensamientos no solo son solamente reacciones químicas, pues la mente también es una entidad espiritual. Los músicos lo van a comprender, los músicos lo van a saber. Cuando el músico utiliza ese instrumento que Dios le dio la habilidad para crear la música, utiliza ¿qué cosa? El cerebro, que a su vez va a afectar su cuerpo a través del sistema nervioso. Y es lo mismo, muchachos, en todas las áreas de nuestras vidas. Es en el cerebro en donde interactúan tanto lo espiritual como lo físico. Pero por su parte, la parte espiritual, entendemos que existe independientemente del cerebro, porque la parte espiritual es eterna. Y cuando nos unimos a una persona en un sexo casual, estás compartiendo parte de la eternidad que Dios puso en nosotros a aquella persona. No es solamente una relación física, no es solamente un encuentro casual, no es solamente una relación prematrimonial, sino que estamos dejando parte de nuestro ser en aquellas personas. Y la pregunta, cuando llegue la persona indicada para el matrimonio, ¿qué le vamos a dar? Cuando llegue el momento de que entendamos de que vivimos para Dios, ¿qué le vamos a entregar a Dios?
El Creador nos hizo de tal manera que no podemos alcanzar la satisfacción sexual plena, a menos que estemos unidos a nuestra pareja, tanto en lo físico como en lo espiritual. Pero es triste saber, muchachos, también he conocido personas, hermanos de iglesias, que le dan este consejo a sus hijos. Es que tienes que ver también en lo sexual, a ver si son, ¿utilizan esa palabra? Compatibles. Y es triste escuchar ese tipo de consejos que aún personas cristianas le dan a sus propios hijos. Hay parejas que el día de hoy, muchachos, están fracasando precisamente en su matrimonio porque tuvieron relaciones antes de casarse. Y a lo mejor fue una pareja fiel, se conocieron desde siempre, pero antes del matrimonio decidieron tener relaciones sexuales. Y aunque hayan sido la misma pareja, llegan al matrimonio y puede entrar el pensamiento probablemente en la esposa de decir, bueno, si a mí me convenció de tener relaciones sexuales antes del matrimonio, yo creo que puede convencer a alguien más. En lo que hablaban el día de ayer los pastores, esas dudas, cómo afecta el tener relaciones sexuales antes de llegar al matrimonio. Para tener una relación completa es necesario estar libres de remordimientos, porque de otra manera siempre va a existir en el fondo algo incompleto o algo incorrecto. En ocasiones se disfraza ese tipo de culpa precisamente en enojos, en frustraciones que provocan sensibilidad, que provocan frustración dentro de la relación matrimonial, dentro de la familia. Y ese remordimiento, muchachos, en muchas ocasiones va a impedir que te entregues por completo a tu compañero o a tu compañera, con esa libertad con la que Cristo estableció y diseñó el sexo. La desconfianza y la culpabilidad siempre van a empañar la satisfacción de todas las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Porque a lo mejor van a estar pensando, ¿con cuántas no lo hizo? ¿Con cuántos no lo hizo? Porque tú ya sabes a veces el bagaje que trae aquella persona. Cuando en el libro de Génesis encontramos que Adán conoció a su esposa Eva, y la palabra conocer no se dio precisamente para disfrazar el término relación sexual y no ponerlo, sino que se utiliza la palabra conocer precisamente para expresar esa forma más elevada en la que podemos conocer a alguien. Es la expresión más clara de la unidad tanto psicológica y emocional con la física en la que se puede conocer a una persona. El amor libre siempre va a conducir al hombre a un nivel en el que solamente va a querer satisfacer sus deseos físicos. Es lo mismo que podemos hacer satisfaciendo nuestros deseos carnales cuando aparecen y hacerlo de una manera irresponsable. Mira, en el libro de Judas, capítulo 1, el único y versículo 10, dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen. Y termina diciendo el versículo, se corrompen, ¿y qué dice la frase? Como animales irracionales. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Pablo, en una de sus cartas, escribe en Romanos capítulo 1 y versículo 26, que ya lo hemos estudiado, lo hemos leído, que Dios los entregó a pasiones, y utiliza esta frase, vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y cuando solamente pensamos en satisfacer los deseos carnales, voy a decirlo de esta manera, nos estamos convirtiendo en ¿qué cosa, animales, seres irracionales, seres irresponsables. El mal uso del sexo nos hace subhumanos porque se vuelve solamente
el satisfacer todo lo que el cuerpo esté pidiendo. La razón por la cual debo esperar y debo mantenerme casto es porque el sexo, muchachos, no es más que una relación física, sino va más allá a una relación espiritual. Primero a los Corintios, capítulo 7. Adelante, por favor. Dice el verso 1. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Versículo 3, muchachos, y versículo 4, unidos. ¿Qué dice? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Debo esperar el tiempo de Dios porque el sexo es un acto espiritual. Número 2, debo esperar porque el amor verdadero siempre, muchachos, se va a sacrificar. Siempre. Hemos escuchado esa frase que le dicen a las señoritas, si me amas, ya se rieron, ¿verdad? Quiero que me des esa prueba de amor. ¿Qué respuesta tiene que dar la señorita en ese momento? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero el verdadero amor, muchachos, siempre se va a sacrificar. Dice el versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Encontramos en este pasaje que el bien del otro debe ser lo más importante para el compañero, esencialmente cuando existe un amor sincero. Un amor casual y el amor verdadero siempre van a estar en abierta oposición. No podemos decir que es un amor verdadero cuando sabemos que solamente es algo casual, porque no va a haber compromiso, no va a haber respeto, no van a estar dispuestos a esperar el tiempo y las formas de Dios. Y una atracción natural hacia alguien, como lo decían los pastores, siempre es buena. No podemos sentirnos avergonzados porque alguien te está atrayendo de tu sexo opuesto. Es bueno porque Dios lo puso en nuestra naturaleza. Pero no es suficiente, muchachos, solamente con la atracción física para poder llegar al matrimonio. De igual forma, cuando existe un verdadero amor en un noviazgo, debe de existir algo tan importante que es el respeto. Y sobre todo, sacrificarse para estar en los tiempos de Dios. Si desde el matrimonio, desde el noviazgo no hay probablemente un respeto, como compartía ayer el pastor, una cosa te va a llevar a otra, ya no te satisface eso, vas a ir a querer más. Entonces, las cosas no pintan bien para el futuro matrimonio. El sexo siempre va a jugar una parte esencial en la relación del matrimonio, y lo queremos recalcar, muchachos, dentro del matrimonio, pero no es sinónimo de que cuando existe sexo dentro del matrimonio, puede existir amor. Vuelvo al punto, no es necesario, no es suficiente una atracción física, sino tiene que ir algo más, algo espiritual, algo emocional. A menudo las parejas se unen sin tener la más mínima idea de la decisión que es amarse. A veces pensamos que el amor es un sentimiento, es una emoción. Sin embargo, la palabra de Dios dice, amaos los unos. ¿Y qué es el amaos? Es un mandamiento. Por eso del matrimonio, muchos estamos fuera, porque es una decisión difícil, importante y no es un juego.
que no es solamente, ¿qué cosa? Atracción física, sino van muchas cosas. El respeto, el amor sincero, el buscar el bien de la otra persona. Y no solamente poder satisfacer nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos, nuestras propias metas, sino ver también por el bien de la otra persona. Por otro lado, en muchas ocasiones es factible amar sin tener relaciones sexuales. ¿Cómo es eso? Sí. Una persona puede amar a otra sin tener relaciones sexuales en caso de que aquella persona tenga alguna enfermedad, en caso de que aquella persona a lo mejor tenga un defecto físico. Se puede amar a aquella persona sin necesidad de que exista un contacto sexual. El amor verdadero, muchachos, siempre va a soportar todas las eventualidades que se presenten en la vida. El amor verdadero no es sinónimo de atracción física. El amor verdadero es sinónimo de respeto y espera por la otra persona. Sin embargo, por naturaleza, cuando nacimos, estamos siendo egoístas y nuestra tendencia natural siempre va a querer satisfacer nuestras pasiones, nuestros deseos, sin importar si van a ayudar o perjudicar a la persona que esté a nuestro lado. Lo veíamos en los casos que los pastores han expuesto aquí, cómo muchos creyentes van y buscan satisfacer sus propios deseos, dejando fuera a esa compañera de vida, a esa compañera que eligieron precisamente para compartir toda la vida. Y no hay mejor manera que podamos probar que amamos a alguien, no hay mejor prueba de amor que se puede dar dentro del noviazgo que esperar el placer sexual, posponerlo hasta el momento en que Dios los una como marido y mujer. Después de todo, siempre el honor y la buena conciencia de un hombre o una mujer son las posesiones más preciosas que se pueden tener. Ahorita es raro que alguien llegue al matrimonio virgen, pero dentro del cristianismo tiene que ser la constancia y la constancia. ¿Cuántos de aquí crecieron en un hogar cristiano? Bueno, ¿cuántos de aquí crecieron dentro de una iglesia? Y siempre la enseñanza, hermanos, jóvenes, va dirigido precisamente a eso. A mantenernos castos, mantenernos puros, consagrados al Señor, en santidad. Y en santidad abarca también el área sexual. No tenemos que dejarla fuera. Primero a los Corintios, capítulo 6, rezamos unos versículos anterior. Quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿A quién le pertenece tu cuerpo? ¿A quién le pertenece tu cuerpo? Primero a los Corintios, capítulo 6, verso 19 y verso 20. Unidos, muchachos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice el apóstol Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pregunta, muchachos, ¿eso lo ignoramos? ¿Cuántos somos salvos? ¿Cuántos somos creyentes? ¿Cuántos tenemos a Cristo en nuestros corazones? Entonces, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios. ¿Y qué dice? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero ¿cuántas ocasiones no hemos dejado esa consagración de nuestras vidas en lo físico y solamente lo hacemos en lo espiritual? Este cuerpo que ustedes pueden ver, ese cuerpo que ustedes tienen, no es de nosotros, no nos pertenece. ¿A quién le pertenece?
¿Y en dónde debemos de glorificar a Dios también? En nuestro cuerpo. No tenemos derecho de abusar de nuestro cuerpo, porque fue comprado por precio. La tentación sexual representa en muchas ocasiones la oportunidad más valiosa para demostrar nuestra fidelidad a Cristo. Todos somos tentados. Y es en ese momento cuando vamos a demostrar si realmente entendemos y creemos que nuestro cuerpo le pertenece a Cristo, porque Él hoy creó, porque Él lo compró. La pureza sexual basada en la premisa de la pertenencia es de lo que nos está hablando el apóstol Pablo en estos versículos. No podemos ignorar que dentro de nuestro ser, muchachos, está el Espíritu Santo. No podemos ignorar que cuando estemos en una tentación está el Espíritu Santo. Y en ese momento es cuando tiene que venir a nuestra mente estos pasajes de la Escritura a través del Espíritu Santo para recordarnos algo tan importante. Este cuerpo no es mío. Este cuerpo es de Cristo. Y le tengo que glorificar. No solamente en lo espiritual, sino también con el cuerpo. En el Antiguo Testamento, la gloria del Señor permanecía en el lugar santísimo. Actualmente mora en los cristianos, por lo que es impensable, muchachos, que uno de esos cristianos que tienen al Espíritu Santo en él pueda unirse en una sola carne a alguien fuera del matrimonio. Vemos la gravedad del asunto. Vemos la gravedad como es el tema del caos sexual en estos tiempos. Pensamos que solamente se limita a satisfacer lo físico, los deseos, pero va más allá. ¿Cómo se vería el templo donde te congregas lleno de animales? ¿Sería bonito? ¿Qué haríamos inmediatamente? Sacar toda clase de animal, porque el lugar, muchachos, el templo donde nos congregamos, donde te congregas, fue un lugar dedicado ¿a quién? A Dios. Porque la presencia de Dios está ahí. Y es lo mismo, muchachos, que tenemos que hacer con nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo mora el Espíritu Santo. El apóstol dice que es lo mismo que tomar un miembro del cuerpo de Cristo y unirlo a una prostituta, como ya vimos anteriormente. Un templo es un lugar sagrado para Dios y puro y libre de inmoralidad. Y si tenemos el Espíritu Santo, eso debe influenciar precisamente en nuestro proceder sexual, en nuestra manera de ver la sexualidad y en nuestra manera de respetar a la pareja que tenemos en estos momentos. Y si cometemos la inmoralidad sexual como cristianos, estamos contaminando el templo de Dios. No queda solamente en lo físico. Yo de repente le digo a los hermanos, no podemos decirle a Dios, Señor, voy a entrar a este lugar, pero soy creyente y el Espíritu Santo no puede estar en ese lugar. No podemos dejar al Espíritu Santo fuera, porque está en nosotros. Por eso la importancia, muchachos, de la castidad, de la santidad y la pureza. Cualquier persona honesta tendrá siempre mayor cuidado con algo que le pertenece, excepto los coches. ¿Cuál es el carro que corre más rápido? El ajeno. Si a ti y a mí nos prestan algo, ¿qué vamos a hacer con aquello que nos prestaron? Darle duro. Ese es el problema, ¿no? Pero hay que cuidarlo porque no es mío. Me lo confiaron. Me dieron esa responsabilidad. Y es lo mismo, muchachos, con nuestro cuerpo. Dios te lo confió. No es tuyo. Tienes que cuidarlo. Nuestros cuerpos, muchachos, vuelvo al punto, le pertenecen a Dios. Son su posesión comprada. No tenemos el derecho de contaminar o abusar de la propiedad de Dios porque nuestro cuerpo
es el templo del Espíritu Santo. Tenemos a Dios mismo viviendo en nosotros. Eso significa que tenemos una fuerza, que tenemos un poder viviendo dentro de nosotros para darnos precisamente ese poder sobre el pecado y sobre la sexualidad también. ¿Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros? Y pensamos que ese poder solamente se limita a ciertas áreas. Cuando el Espíritu Santo, muchachos, es el que está viviendo en nosotros. Y es un recurso tan grande que Dios nos ha dado precisamente cuando tengamos tentaciones. Pregunta. Ya veo que el sexo, pues es algo espiritual, es un acto espiritual. Ya veo que el amor tiene que ser sacrificial, el amor verdadero. Ya entendimos también que mi cuerpo no me pertenece, sino que le pertenece al Señor y que ha sido comprado por precio. Y la pregunta, muchachos, ahora es, entonces, si nada de esto es mío, ¿cómo le voy a hacer para esperar? ¿Qué hago? Señoritas, por favor, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Todos lo buscamos, pero quiero que las señoritas, por favor, lo lean. 1 Corintios, capítulo 10 y versículo 13. ¿Lo tenemos? Adelante, señoritas, dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Cómo esperar? Bien sencillo. Ya lo sabemos. Dice, no os ha sobrevenido, ¿qué dice? Ninguna tentación que no sea humana. ¿Has sido tentado en tu sexualidad? Yo creo que todos. Y si hemos sido tentados, no es malo. Porque dice la palabra de Dios que no os dejará ser tentados, ¿más de qué? De lo que podéis resistir. Sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida. Y lo que ayer compartían los pastores, muy cierto, cuando ves una persona y sientes la tentación de verla de otra forma, ¿qué es lo que tenemos que ver? La imagen de Dios. Por eso es que dice el apóstol Pablo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No existen soluciones fáciles para evitar la tentación, pero Dios promete que al venir la tentación vamos a poder resistir y decir no a esa tentación. ¿En qué ocasiones tú dices no en tu vida? ¿Qué hay siempre para rebelarte contra la autoridad? Pero también en esta área es bien importante, muchachos, que aprendamos a decir no. Y huyamos de esa tentación. ¿Cómo esperar? Gálatas, por favor, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Verso 16 al 18, todos los varones, por favor. Gálatas, capítulo 5, verso 16 y 18. Unidos, muchachos, dice. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dice Pablo, andad en el Espíritu, ¿y qué dice? Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo esperar? No solamente decir no a las tentaciones, sino algunas veces nuestras pasiones nos van a impulsar a sacrificarlo permanentemente en aras del placer ajeno. Es como los niños, somos a veces como los niños chiquitos, ¿no?
Le presentas una paleta, le puedes presentar un juguete grande y el niño, según el deseo que tenga en ese momento, es lo que va a satisfacer. Y a veces nosotros, si lo vemos de fuera, decimos, pues mejor el juguete. Pero el niño dice, no, yo quiero la paleta. Porque en ese momento su deseo es tener la paleta. Pero no ve la satisfacción que le va a traer más adelante el haber elegido un mejor regalo. Y a veces somos así. Sacrificamos lo que realmente es importante en nuestras vidas en aras de algo pasajero. Y la pregunta de ayer es que a mí, o la respuesta que podemos dar, a mí no me va a pasar. Yo soy diferente. Pero dice la Escritura, versículo 17, que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos, aclara, se oponen entre sí. Y bien interesante, para que no hagáis lo que quisieres. ¿Has sido tentado alguna vez? Sí. ¿Estás teniendo esa lucha sexual en tu vida? Sí. Y qué bueno, porque ahí entonces está la respuesta de Dios a tu vida. Es el Espíritu Santo trabajando para que no hagamos lo que nuestros deseos quieren hacer. Primero a los Corintios, capítulo 6, regresamos por favor. Primero a los Corintios, capítulo 6, ¿cómo esperar? No solamente decir no a las tentaciones, no solamente sacrificar lo permanente en aras del placer pasajero. Vamos a leer nuevamente versos 19 al 20, unidos. Primero a los Corintios 6, 19 al 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso debemos entregar nuestro derecho a usar nuestros cuerpos y aceptar que Cristo es el dueño de todo nuestro ser. Número 3, ¿cómo esperar? Entregarle ese derecho a Dios. Señor, yo no tengo derecho sobre mi cuerpo, es tuyo, te pertenece y entiendo que debo esperar, que debo mantenerme casto, que debo llegar puro al matrimonio, no simplemente para que me elogien, no solamente a lo mejor en estos tiempos por ser un bicho raro, pero simple para glorificar a Dios. No solamente en lo espiritual, sino también en lo físico. 4. Gálatas, por favor, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Dios nos ha dado herramientas en su palabra para poder esperar el tiempo de Él a través del momento cuando lleguen las tentaciones y decir no, el sacrificar lo permanente en aras de aquello que puede ser pasajero, entender que nuestro derecho ya no es nuestro, sino que ahora le pertenece a Dios. Y Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, vamos a leerlo nuevamente. Bueno, unidos, perdón, estos dos versículos. Gálatas 6, 7 y 8, unidos, dice. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Los placeres pecaminosos deben ser sustituidos por otro tipo de satisfacciones. Dice el versículo 7, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará. Decía el pastor ayer, no te forzaron a estar en ese grupo de WhatsApp. Decía el pastor ayer, no te forzaron a lo mejor a tener este grupo de amigos. No se están forzando a ver este tipo de series, de películas. Nadie te está forzando. Aquí la pregunta es, ¿en qué parte o en qué área estamos sembrando? Y es lo que vamos a cosechar, muchachos, el día de mañana.
Los placeres pecaminosos necesitamos cambiarlos, necesitamos sustituirlos por otro tipo de satisfacciones. Ayer compartía con alguien, le decía, es que todo ya lo sabemos. Simplemente no lo hemos comprendido a la luz de la Escritura porque nos rehusamos precisamente a entender que todo es para la gloria de Dios. ¿Mi noviazgo? Sí. ¿Mi matrimonio? Sí. ¿Tu parte sexual? Sí. ¿Tu laboral? También. Todo, muchachos, le pertenece a Dios. Y la pregunta, ¿qué le vamos a dar a Dios? Aplaudo a quienes llevan una vida sexual apartada, a quienes están esperando, a aquellos quienes están en castidad precisamente por el Señor, pero también aplaudo a aquellos que en estos días han podido reconocer la falla que han tenido ante Dios, porque se necesita mucho valor para decir, Señor, he pecado. Alguien me decía, pero ¿cómo se hace? De la misma forma en que reconocí aquellos años que era pecador, de la misma forma tengo que reconocer hoy que soy pecador y que he fallado a Dios en esta área. ¿Hay solución, muchachos? Claro. Tenemos un Dios de oportunidades, un Dios misericordioso, que está esperando que ustedes y yo vayamos a Él. Termino con lo siguiente. Libro de los Salmos, capítulo 16. Libro de los Salmos, capítulo 16. Si puedes ponerte de pie, por favor, para leer esta porción. Vamos a leer el verso 11 unidos, último versículo, Salmo 16, 11. Dice, Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. nuestro Dios Todopoderoso, muchachos, no quiere reprimirnos, no quiere engañarnos, simplemente desea y espera darnos satisfacciones más altas. Esperar en Dios. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Padre, en esta mañana, gracias le damos nuevamente por permitirnos seguir con este tema importante ahorita en la vida de los muchachos, pero en la vida de todo ser humano. La sexualidad es algo hermoso, como lo hemos visto en el día de ayer, como lo hemos leído, como lo hemos estudiado en su palabra. Es algo que usted colocó en nuestro ser, aunque lo veamos de una manera quizá equivocada, vergonzosa, es una parte importante, interesante en la que necesitamos darle la gloria a usted también. Sabemos, Padre, que su Espíritu Santo mora en nosotros. Sabemos que nunca dejaríamos que algo inmoral o impuro esté dentro de su casa, dentro de los templos. Pero también necesitamos comprender eso, que como creyentes y como nuestro cuerpo siendo templo de su Espíritu Santo, no debemos permitir que algo inmoral y algo impuro puede estar dentro de ese cuerpo que fue comprado por usted, que ya no nos pertenece, que ahora es suyo y que solamente es para glorificar su nombre. Padre, entendemos en estos pasajes, entendemos en estas predicaciones que usted tiene un plan
perfecto y un plan maravilloso para nosotros y que en muchas ocasiones por nuestra terquedad, por querer pertenecer a cierto grupo, por querer platicar, por querer experimentar, por querer conocer, quizás nos hemos perdido de grandes bendiciones que usted tiene para nosotros. Pero gracias, porque su Espíritu Santo mora en nosotros, porque es el que nos lleva a conocer, a descubrir, a recordar, pero sobre todo a convencernos de la necesidad que tenemos de esperar en usted. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo, que mora en nosotros, haga la obra, que tomemos decisiones hoy, no mañana, hoy, y que estemos dispuestos, Señor, a consagrar nuestras vidas y ofrecerle todo nuestro ser a usted. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.